Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Giovanni Cisneros Tacerón, soy estudiante de examen de grado de la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy voy a explicarle lo que es el módulo 3, que es Análisis y Gestión de Resolución de Conflictos. Para dar inicio a lo que es este módulo, vamos a dar en definición y retrospectiva lo que son las relaciones internacionales entre sí. Si bien las relaciones internacionales son el conjunto de interacciones de los diferentes actores y múltiples actores que se dan en el sistema internacional, de acuerdo a lo que son las relaciones internacionales, ha sido y ha habido que es muy extensa y compleja en lo que es la disciplina. Esto se da que ha surgido diferentes teorías dentro de las relaciones internacionales. Podemos ver la teoría neofuncionalista y la teoría funcionalista. El teórico David Mitrani, él destaca que dentro de lo que es el sistema internacional en sí, se da lo que son las crear de organizaciones funcionales. Por ejemplo, podemos ver que una de las organizaciones funcionales a nivel internacional es la Organización de Naciones Unidas. Podemos ver otra organización funcional que son las empresas y organizaciones multinacionales que son en sí de manera internacional y que dan una función principal a lo que es la población. Si bien, por otro lado, podemos ver lo que son los tipos de conflictos que se dan a cabo, de cómo están estructurados, de cómo han sido desarrollados estos tipos de conflictos. De manera política, el tipo de conflicto político se da de manera en que dos estados podrían tener un roce y no podrían llevar a cabo un objetivo, el interés nacional de cada uno. Este tipo de conflicto se basa más que todo en que no podría haber otro conflicto en lo que se estructuraría y desglosaría lo que es el conflicto en sí. Tenemos el tipo de conflicto económico. El conflicto económico se da de manera en la cual grupos sociales o servicios básicos, o dependiendo de si realmente la población o de cómo está funcionando lo que es la sociedad internacional, de esta manera se da lo que es un conflicto económico. Si bien tenemos por otro lado lo que es el conflicto cultural. Damos un ejemplo a lo que es el conflicto cultural. Podría ser Bolivia, un conflicto cultural en la cual podría llevarse entre los occidentales y los orientales. Este tipo de conflicto cultural es la cual no permite conocer más allá de lo que es la cultura de ambos municipios, de ambas personas y sociedades en sí. Tenemos el conflicto ambiental. El conflicto ambiental se da de manera en la cual hay escasez de recursos naturales. En este caso podemos tener lo que es uno de los primordiales recursos naturales, el petróleo, que está siendo escaseado en diferentes países. Tenemos otros tipos de recursos naturales también que nos ayudan al crecimiento y al desarrollo de un país. Si bien el conflicto ambiental también se da de manera en la cual existen diferentes problemas ambientales, en este caso se dan los incendios, los chasqueos, se da lo que es la contaminación en sí de lo que es el ambiente. De acuerdo a lo que es el conflicto ambiental, es muy crucial para nosotros el de poder abordar cada tipo de temas y de poder tener una resolución a este conflicto. Y por último tenemos el conflicto social. El conflicto social se da de manera en la cual grupos sociales, o ya sea el Estado o empresas privadas, que tienen este tipo de índole, de intenciones de poder ser la lucha por el poder. Si bien estos conflictos sociales se pueden dar
en diferentes ámbitos políticos también. Es por eso que es muy crucial e importante poder abordar este tipo de conflictos, ya sea de índole política, económica, social y cultural. Tenemos lo que son los métodos de análisis y de resolución de conflictos. Estos métodos se utilizan más que todo para poder ver de cómo es un conflicto en su estructura y en su desglose. Tenemos el método de una negociación, ya sea el de la negociación es muy más usado sobre todo. La negociación es cuando dos personas, individuos o grupos sociales o grupos se sientan de manera en la cual el único objetivo es dialogar y poder llegar a una resolución en sí, de manera de que esta sea la negociación. Tenemos el segundo punto, que es la mediación. La mediación se da por un tema en la cual es tercera persona. La tercera persona es la cual está apta para poder elegir y poder dar una solución a lo que es el conflicto. Tenemos otro punto de método, que es la conciliación. La conciliación también se da de manera en la cual una tercera persona está conciliando a lo que es optar por resolver el conflicto entre ambas partes, el de poder escuchar cuáles son sus intereses y sus objetivos para poder llegar y tener una resolución en sí del conflicto. Por otro lado tenemos el arbitraje, que se da de manera también más que todo formal. El arbitraje se utiliza sobre todo en la parte de derecho, en la parte más de derecho. Por otro lado tenemos lo que son las herramientas. Las herramientas son utilizadas para poder tener una estructura de cómo se está dando el conflicto en sí. Tenemos lo que es el perfil o la matriz de cómo va a ir orientándose lo que es el conflicto. Tenemos el mapeo. El mapeo es muy importante para cuando hay un conflicto de índole internacional o cuando hay un conflicto de índole de diferentes países. Por ejemplo, un ejemplo de ¿cómo se llama?, de conflicto, el mapeo sería el de Irán. Irán tiene como aliados a lo que es Alemania y Estados Unidos por la guerra entre Siria, entre Palestina. Este es uno de los de conflictos en la cual se podría utilizar lo que es el mapeo. Tenemos por otro lado el largo del problema. El largo del problema es para poder orientarse en de cómo se está llevando el conflicto y de qué manera podría tener una solución a este conflicto, lo que son el problema, el proceso de un conflicto. La curva de Lamb también se da de cómo se está, de qué nivel de conflicto se está llevando a cabo. Si bien la curva de Lamb puede tener, hay veces que lo utilizan para diferentes análisis de conflicto. Tenemos también lo que es la cebolla, que es muy importante a la hora de poder orientarse en lo que es el conflicto. Por último tenemos las 3P de Lederach. Estas 3P se dan de diferentes maneras. Bueno, podría ser del problema, las personas y el proceso en el cual se podría orientar según en el conflicto. Tenemos lo que son el triángulo de la violencia. Si bien el triángulo de la violencia podemos ver también y destacar que de cómo, quiénes, de cómo surgió y hacia dónde va orientado lo que es el conflicto. Tenemos lo que es la primera violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural. La violencia directa se da de manera en la cual es físico, psicológico.
La segunda, la estructural, se da de manera que no es visible el tipo de conflicto, ya sea cultural, sea de diferentes maneras que no sea visible. Y la tercera violencia se da de manera cultural, ya sea de poder denigrar a lo que es la cultura de diferentes personas o diferentes países. Tenemos lo que es la teoría de Galtung. Esta teoría es muy crucial para conocer de cómo va orientado y de dónde surge el conflicto, ya que este teórico autor destaca que la teoría es el hombre por naturaleza es malo. Si bien este autor dice que se diferencia y se estructura en lo que es la directa, la estructural y la cultural. Bueno, este módulo ha sido muy interesante para nosotros para poder ayudar a lo que son y de poder abordar de cómo es un conflicto, de saber qué tipo de conflicto es lo que está sucediendo en lo que es la sociedad internacional, el sistema internacional, y de cómo se está llevando a cabo y de cómo podemos resolver lo que son los conflictos en diferentes ámbitos. Diferentes actores también podrían poder utilizar lo que son los métodos, las herramientas, las 3P, y de cómo ver qué tipo de conflicto es el que se está llevando. Bueno, eso es todo, licenciada. Muchísimas gracias.